Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tiene alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y en este día, con el mensaje Confianza por Cristo. En 2 de Corintios 3:4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Confianza es certeza, esperanza, creencia en una persona en lo espiritual, en Dios. Pablo escribe convencido de que Cristo haría efectivo en él su ministerio de salvación, que es protección, amor, paz, eternidad y más. El día de hoy, la humanidad, los filósofos, los religiosos, la sociedad, etc., ante la turbación, viven en la desesperanza y en la desconfianza de los unos a los otros. Los creyentes pierden la pasión por la lectura de las Sagradas Escrituras, o la oración o la comunión con Dios, aun cuando se sienten culpables y creen que merecen la reprensión de Dios. Dios conoce los padecimientos diarios, sufrimientos, incapacidad, debilidad, desgaste, agotamiento, cansancio, esfuerzo, trabajo, etc. Pero Él, con amor, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, porque tiene el poder para hacerlo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 17:27. Dios tiene infinita compasión por los suyos. Dios espera de su pueblo que reconozca su debilidad e incapacidad y sobre todo la necesidad de la profunda y plena paz que provoca su bendición, ya que Dios nunca exige de nosotros más de lo que no podamos hacer. La confianza y seguridad de Pablo, hoy los cristianos, se basa en la suficiencia del Espíritu Santo de Dios, quien inunda de poder y paz el corazón que se apoya con oración en el amor del Padre Celestial, deshaciendo toda iniquidad de la vida, dando triunfo, exaltación y paz. A todos los que nos escuchan, en el tiempo oscuro del camino, tengamos plena confianza en Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo que nos prospera. Amén, amén y amén. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Vamos a seguir en el desarrollo de este tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día, excelente mañana. El día de hoy con el tema Confianza por Cristo. Como se ha mencionado, basado en el pasaje de segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 4, cuando les escribe: y tal confianza tenemos, el apóstol Pablo, o Dios por medio del apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Corinto y les dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo, cuando escribe estos párrafos,
esta reflexión, este orden o mandato, este consejo para algunos o para otros esta exhortación, y podemos decir un sinnúmero de cuestiones respecto a cómo mirar esta frase o esta oración. Y Pablo tenía en el corazón para con la iglesia de Corinto corregir una serie de errores, una serie de circunstancias que en esa iglesia se daba. Si bien es cierto, había sanidades, milagros, como habla por el mover del Espíritu Santo en esa carta, en el capítulo 12 en adelante, establece una posición de esa grandeza de Dios, de lo que hacía. Había profecías, sanidades, pero también adolecía de ciertas cuestiones incorrectas. Una de ellas, dice la Escritura, que llevaban para participar de comunión, Santa Cena, Pascua, como querramos nosotros hoy día mencionar, o la Cena del Señor, porque cada quien igual atribuye un nombre, pero es la misma esencia, la misma naturaleza, principio de celebrar la libertad que el Señor nos otorga. Pero dice que algunos se adelantaban comiéndola de tal manera que llevaban bebida y se embriagaban. Así lo dice. Qué triste, porque la misma casa de Dios de aquel tiempo la usaban para embriagarse, y dice: en eso no los apruebo. Eso es señal de que el apóstol no aceptaba esa circunstancia, que como cristiano sí te puedes tomar una, pero mídete, etcétera, etcétera. Pero no es el tema. El tema es hablar de esas circunstancias en las que se da este pasaje o se menciona esto de parte de Pablo, del corazón de Dios a él, para darlo a conocer hoy también a la iglesia. Otra de las cuestiones que había ahí era de que dice que un hijo tenía a la mujer de su padre, la había tomado, claro, no era la madre, era otra mujer, pero la había tomado, y Pablo les enseña y les dice que con tales personas ni se junten ni se sienten a comer. Parafraseo rápido esto. Pero Pablo, el apóstol de parte de Dios, les dice que hay que tener confianza mediante Cristo para con Dios. Confiar en Dios, pero por medio de los méritos de Jesús. Otro de los errores ahí, unos decían: es que yo soy de Cefas, refiriéndose a Pablo. Otros dicen: yo soy de Silas, yo soy de Pablo. Y Pablo el apóstol dice: ¿acaso Cristo está dividido? Uno sembró, otro regó, pero el que da el crecimiento y recibe el fruto es nuestro Dios. Y aquí a veces se pierde esa dimensión en la fe. Se tiene confianza en la persona de tal manera que dice: lo que yo pienso es lo correcto, lo que dice aquel que está parado en el púlpito es locura. Y Pablo no importa, a Pablo le dijeron lo mismo. Inclusive segunda carta a Corintios, el capítulo 11 dice: si soy loco, ténganme por loco, pero esta es mi locura. Y habla y diserta una serie de principios que el Señor quiere que la iglesia tenga. Pero hoy día hay una serie de cuestiones como estas, y Pablo el apóstol fue convencido de parte de Dios de tener una fidelidad, lealtad, amor, integridad para con Dios. Recordando su testimonio, dice que siendo joven vio cuando murió Esteban, y las ropas las arrojaron del muerto de Esteban, joven Esteban, se las arrojaron a los pies de Pablo. Pablo el apóstol creía servir a Dios. No se nos olvide lo que declara la Escritura. Él estaba en contra de que se blasfemara contra Dios. No conocía a Cristo, no entendía el ministerio de Jesús, no sabía los propósitos y planes de Cristo, y para él Cristo y sus seguidores, los del camino, eran unos perversos. Y iba
tras ellos. Pedía cartas para que donde los encontrase adorando a Jesús, la gente fuera llevada y arrastrada, dice el libro de Hechos, a Jerusalén, para que les matasen en los concilios o en las sinagogas, y él consentía su muerte. Pablo es el que dice a Timoteo, dice: yo habiendo sido un asesino, Dios me tuvo por fiel para su ministerio. El Señor se le presenta, según el libro de Hechos 9, cuando le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar coces contra el aguijón. Y él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya viene una serie de cuestiones de cuando se convierte y empieza a servir al Señor con ese amor, con esa fidelidad, con el creer que Dios le protegía y le guardaba. Y entonces sus palabras que dice que confianza tengo, parafraseándolo en primera persona para él, confianza tengo mediante Cristo para con Dios. Vamos a un corte y regresamos. Les recordamos que nuestras reuniones ya son presenciales en la iglesia. Los esperamos miércoles y viernes 7 de la noche, domingos 10 de la mañana. Dios los bendiga. Y como decía el apóstol Pablo, y hablando un poco de su conversión, habla de la confianza que tenía en Cristo para con Dios. Él, en su conversión, según la Sagrada Escritura, en el capítulo 8 del libro de Hechos, perseguía a la iglesia del Señor. En el versículo 1 de ese capítulo dice: y Saulo lo consentía en su muerte, del camino los cristianos. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La Biblia, por eso vuelvo a repetir, Pablo cuando escribe a Timoteo, le dice: yo habiendo sido un asesino, Dios me tuvo por fiel. Dios me tuvo por fiel, dice. La Biblia nos enseña que el apóstol sabía de lo que estaba hablando y exhortando y diciendo y mandando y ordenando. Y hoy día, si estuviera delante de nosotros físicamente, nos diría exactamente lo mismo. Tengan confianza en Dios, pero ahora mediante Cristo. Decía yo que él perseguía a la iglesia porque no creía en Jesús como el Redentor, como el Salvador, como hoy día muchos no lo han recibido como tal, pero fue tal la pasión de Pablo, el apóstol, de servir al Señor, que le dice: yo tengo esa confianza, esa esperanza, porque confianza es la esperanza que nosotros tenemos o alcanzamos para recibir esos beneficios de los cuales Dios nos habla y nos enseña. Por eso también encontramos nosotros frases entre los hombres respecto a la confianza. Inclusive llegan a decir, por ejemplo, estoy hablando de confiar. Pablo confiaba en lo que tenía como concepto de Dios, pero se revela Cristo a su vida y tiene que modificar. Así la persona tiene que modificar sus formas de pensar respecto a Dios, porque a Dios le ven de una manera errónea, pero cuando se ve el amor, la gracia, la misericordia, el perdón y una serie de cuestiones, la honra y otras, encontramos y entendemos que entonces hay que cambiar nuestra posición, y Pablo cambia esa posición para ser humilde, para ser sencillo, para creer y confiar en Dios. Y los hombres, vuelvo a repetir respecto a la confianza, cuando alguien falla, cuando no se cumple lo que se dice, estoy hablando en términos humanos, dicen: no me molesta que me hayas mentido, le dicen a la persona. Lo que me da tristeza y me molesta que a partir de ahora no puedo tener confianza en ti, no puedo creer en ti. Y es donde los hombres dicen: todos merecen una segunda oportunidad. El infiel quiere otra oportunidad. El borracho, cuando le dicen ya se acabó, hace juramentos y no puede, y dicen ya se acabó, ya no hay nada. De ese nivel
son las circunstancias y a veces creemos que de esa manera actúa Dios, pero no es cierto. La confianza que Pablo tuvo respecto a Dios a pesar de lo que había hecho era de que ahora lo dejaré de hacer para modificar mi vida y confiar en las palabras de aquel que me ama y me ha perdonado, que es Jesús. Y cuando eso lo hizo, por eso fue un siervo y decía esclavo de Jesucristo. Otros llegan a decir esta frase: la confianza del inocente es la herramienta más útil que usan los mentirosos. La confianza de una persona inocente es la herramienta que usan o es la que utilizan los mentirosos. Y hoy aparecen muchos que ofrecen soluciones mintiendo. Y no pido perdón por decirlo. Cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y luego dice respecto al fruto: sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. La Escritura nos enseña que entonces todos los proyectos y planes sustentados en carne o en pensamientos meramente humanos no van a prevalecer ni se van a realizar. Se están engañando, se están mintiendo. Son las herramientas, dicen, de los inocentes. A los creyentes nos culpan de eso. Creen en un Dios y ni siquiera lo ven, pero creemos en lo que dijo Jesús. Y esa es la confianza, como dijo Pablo, que tenemos para con Dios por medio de Cristo, en que Él no miente. Y Él dijo muy claro, y le dijo a Tomás: porque me viste, creíste. Pero bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es la confianza que tenemos. No en una posibilidad que puede suceder, sino que será realidad. Porque lo ha dicho aquel que no miente, que es Dios. Y es por eso que cuando nosotros asumimos responsabilidad en fe como la que tomó el apóstol Pablo, nosotros somos bendecidos. Cuando hablo yo y digo de estas cuestiones de los mentirosos, los filósofos, y vaya que di clases de filosofía o introducción a la filosofía, lo que decía Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Platón, Sócrates y una serie de hombres que buscaban llegar a la verdad hasta las últimas consecuencias, y uno que fue todo creado del agua, y otros diciendo que fue del aire, del fuego, de la tierra y del movimiento, y etcétera. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que el que hizo cielos y tierra se llama Dios, y todo cuanto existe se llama Dios. Y ese Dios tiene una infinita compasión por nosotros, de tal manera que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice el libro de Lucas capítulo 17, 24, testificando que Jesús dijo eso. ¿Qué significa? Que esa es la confianza que tenemos en Dios, que todo lo que es imposible por Él, por Jesús, puede ser posible. Confiamos en Él y no en los hombres. Vamos a un corte y regresamos. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Y continuando, el apóstol Pablo tipifica a los hombres que se rebelan contra Dios y están contra Dios. Dios los llama, se arrepienten y empiezan a participar de una serie de bendiciones en las cuales caminamos, y tenemos nosotros esa también palabra de decir: tal confianza tengo mediante Cristo para con Dios. Tengo confianza en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quise tomarlo como ejemplo, ilustración para esta enseñanza, porque él mismo lo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí
como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero hoy el ejemplo para el matrimonio es la familia pastoral, el pastor y la esposa. Y si tiene que ver respecto a un profeta, el profeta fulano. Y si es de un evangelista, tal. La Biblia nos enseña que el ejemplo de ejemplos para Pablo era nuestro Señor Jesucristo. Y en el matrimonio me preguntan, y cuando he dado las disertaciones o las enseñanzas respecto al matrimonio, es muy claro lo que dijo Jesús en el matrimonio: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El ejemplo y el modelo de un matrimonio es Jesús y su amor para con la iglesia. Jesús y su amor para con la iglesia. Pero andan preguntando si Jesús mismo lo dijo. Ay, es que no lo había leído. Sí lo habías leído. Lo que pasa es que no dejas que el Espíritu Santo te nutra y te enseñe. Pero cuando Pablo a mí me dice: sed imitadores como yo de Cristo, yo debo de entender lo que el apóstol Pablo confiaba en Jesús. Y tan es así que él dijo que tendría luchas, adversidades y muchas cuestiones en Romanos 8, pero llega a decir: si Él conmigo, o si Jesús o Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero también dice: antes en todas estas cosas soy más que vencedor. Estuvo en la cárcel y decía, y confiaba en la oración, dice: oren por mí para que yo les sea concedido y estas mis prisiones dejen de ser. No sé qué escoger, dijo, si la muerte o la vida. Yo ya quisiera estar con el Señor, pero si Él quiere que esté en la vida, para seguir ministrando. Y puedo decir una serie de cuestiones en las cuales Pablo, el apóstol, confiaba en el Señor, y como ejemplo que Él nos da, debemos de esa misma manera confiar en el Señor. Cuando le faltaba cuestión que hablar, él dice que el Espíritu, y pueden leer 1 Corintios capítulo 1 y en el capítulo 2 nos habla que el Espíritu Santo es el que escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo fue el que dijo: yo tengo o tenemos la mente de Cristo. Bueno, hermano, es que él era de un concepto muy elevado. El Señor te llamó por la grandeza de su nombre para elevarte, no para que te quedes en el piso. Y si en esta hora quieres entregarle tu vida a Jesús y quieres dejar de ser, voy a usar una palabra que se usa humanamente, mediocre. Si quieres dejar de salir de esa posición, entrégale tu vida a aquel que vive por los siglos de los siglos y te ha de rescatar de la ira venidera, como Pablo también dijo. Esa confianza tenemos en Dios por medio de Jesucristo, que en la ira venidera no será sobre la iglesia, sobre los que creemos en Él. ¿Quieres recibir a Jesús? Di una oración tan sencilla como esta, pero poderosa en el poder del Espíritu Santo. Dile: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser espiritual, mi cuerpo. Reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Tú dices que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, no solamente te pido que me laves, sino que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el de los vencedores. Y gracias porque por ese amor soy libre de condenación. He renunciado a la herencia de mis padres, pero he recibido la herencia poderosa de salvación y vida en abundancia tuya, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Y de la misma manera, quiero orar porque nosotros sí tenemos esa confianza. Él nunca nos ha defraudado. Su palabra, dice, no ha vuelto vacía. Y podemos confiar plenamente en Él, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el Espíritu Santo. Eso lo escribió Pablo a los Efesios. Esa es la confianza que debemos de tener como Pablo la tenía. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan. Conoces sus necesidades, adversidades y problemas, lo mismo que su familia, grandes, pequeños, mujeres, varones. Te rogamos que los bendigas. Bendice todo esto que tiene que ver con los medios, los
los cultos que se realizan, este programa de radio y todos los que participan. Bendice, Dios. Bendice a nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Tu bendición sea, Señor Jesucristo. Y de la misma manera, bendice a toda tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Todo en el poderoso y glorioso nombre de Cristo, en quien tenemos la confianza para con Dios. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.